Baruch haba b'shem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El tema de hoy, pecados de muerte. Este es un tema muy controversial, muy profundo, que nos lleva más allá de nuestro conocimiento, el conocimiento que cada uno de nosotros hemos adquirido a través de las religiones, a través de la propagación del mensaje de la salvación, a través del mensaje de la vida, a través del mensaje en el cual nosotros podemos trascender más allá después de la muerte. Sin embargo, este tema es muy delicado. Esto verdaderamente nos va a ampliar lo que hemos aprendido anteriormente, pero de una manera quizá desviándonos del camino. Muchas personas no se atreven a hablar de este tema, puesto que hay muchas religiones que hablando de este tema, todo argumento, toda religiosidad se cae completamente. Las cortinas se caen, los ojos se abren, nuestro entendimiento va más allá. Verdaderamente nosotros podamos entender en este día, a través de la Ruach HaKodesh, a través del discernimiento del Torah de Yahuwah, abrir nuestro corazón, abrir nuestros pensamientos, para que la Ruach HaKodesh meta su mano a nuestro corazón y verdaderamente nos muestre cuál es la verdadera voluntad del Abba Yahuwah, haber enviado a su Hijo Yahushua a esta tierra a morir, a sufrir, a padecer el castigo que cada uno de nosotros, usted y yo, debiéramos merecer. Sin embargo, Yahushua HaMoshiach, el enviado de Yahuwah, la palabra Moshiach significa ungido de Yahuwah, el enviado de Yahuwah, para esto fue diseñado. Para eso fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera establecido como hoy lo conocemos, Yahuwah ya tenía un plan para este preciso momento. Quiero leerles lo que nos dice Primera de Juan, Yohanan, capítulo 5, a partir del verso 16. Lo voy a leer de una escritura, Reina Valera. No hay mucha diferencia, pero tenemos que prestar oído. Dice así: si alguno viere a su hermano, a su fraterno, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Yahuwah le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Yahuwah no practica el pecado, pues aquel que fue concebido por Yahuwah le guarda y él mismo no le toca. Esto es algo impactante. A través de esta enseñanza, que por más que traté de reducir la enseñanza, es imposible, porque tenemos muchos testigos en la Escritura, en la palabra de Yahuwah, y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que basar nuestra emuná. El Torah de Yahuwah es la base, el fundamento, la roca que Yahuwah ha establecido para que nosotros edifiquemos nuestra vida, nuestra casa, nuestro porvenir, todo lo que tenemos, lo arraiguemos precisamente en nuestro corazón para que ese sea el fundamento de nuestra vida. El Torah de Yahuwah. El Torah de Yahuwah que ha sido revelado a nosotros hace casi 2000 años, en el cual nos ha traído su verdad. La luz de Yahushua HaMoshiach, que ha transmitido a nuestras vidas, nos dice que nosotros somos seres de luz y que no lo ponemos debajo de una mesa ni escondemos en un lugar donde no se pueda ver esa luz. Por el contrario, esa luz tiene que ser puesta arriba, delante, para que todo aquel que no viene a la luz, todo aquel que no ve, pueda ver a través de la palabra de Yahuwah. Una de las
penúltimas plagas de el Am Yisrael antes de salir de Egipto, precisamente fueron estas, las tinieblas. Hubo oscuridad. Y muchas personas dicen que no se movieron durante 3 días. Todos se quedaron en donde estaban. ¿Qué haría usted? Nosotros nos podemos imaginar qué haría si hubiera una oscuridad completa, totalmente. ¿Qué haríamos? No habría, por supuesto, luz, corriente, algo que ilumine nuestra vida o nos guíe. Sin embargo, esos 3 días representa los 3 días, aquí lo podemos ver, voy a acercar mi menorá. 1, 2, 3 días antes de que viniera Yahushua HaMashiach, aquí en el 4.º día, vivía sin luz. 3 días sin luz. ¿Por qué? Porque una vez que Adán y Eva cometieron el pecado, ellos recibieron la promesa de que vendría un Redentor, un Goel. Por lo tanto, 1, 2 y 3 días antes de que viniera Yahushua HaMashiach, en el 4.º día, vino Yahushua HaMashiach, que es la luz del mundo. La luz que trae vida a nuestra vida. La oportunidad que nosotros tenemos de restaurar lo que se había perdido desde el comienzo, desde el huerto del Edén. Una vez que ellos salieron, Adán y Hawa, ellos comenzaron a tener luz. Vamos a comenzar este tema que lo vamos a ver en tres enseñanzas, 3 videos. Yo quiero pedirle que usted deje toda actividad. Si usted se sienta con una pluma, un lápiz, una escritura en su mano y se dedica a escudriñar una sola vez esta enseñanza, va a entender muchísimo. Pero por el contrario, si usted pone esta enseñanza y mientras está escuchando el audio, usted está lavando, está haciendo alguna actividad extra que le distrae, alguien le habla, por aquí tiene que ir a atender la lavadora, tiene que ir a atender alguna actividad, subir a la casa, bajar a la casa o hacer algo, alguna actividad, rompe toda concentración, rompe el hilo, rompe la enseñanza y en el cual no hay discernimiento. Así es que yo le invito que usted cada vez que escuche una enseñanza de nuestro rabino Netanyahu Ben Yisrael, las enseñanzas que yo estoy compartiendo el día de hoy con usted, me gustaría que usted dedicara estos minutos, puesto que para usted quizás sea 1 hora, 1:30 de enseñanza. A mí para llevar a cabo esta enseñanza, prepararla, me ha llevado más de 1 semana. Entonces, vamos a comenzar con esta enseñanza que hemos titulado Pecados de muerte. Como acabamos de leer en Primera de Yohanan, Primera de Juan 5, 16, 17, nos dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Los pecados que no son de muerte son los que están descritos, por el cual todas las actividades de sacrificio, de corderos, de palominos, de harina, todos esos sacrificios eran para purificar el pecado, pero no era cualquier pecado, solamente los pecados que no son de muerte. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien comete un pecado de muerte? Cuando alguien comete un pecado de muerte, no hay sacrificio, ni cuando estaba el templo de Salomón, ni el Beit HaMikdash, ni el Mishkan en el desierto. Simplemente teníamos que esperar la respuesta de Abba Yahuwah, que nos la envió a través de Yahushua HaMashiach en el 4.º día. Vamos a leer Romiyahu, capítulo 5, verso 12. Y quiero ir un poco rápido con la lectura porque hay mucho que leer, pero es un tema amplio. Como yo le comento, son 3 videos, 3 enseñanzas. Esta es la primera parte. Dice Romanos 5, 12. Por tanto, así como el pecado entró en el Olam Hased, en este mundo, por un hombre, y la muerte por medio del pecado,
así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Esto es lo que acabo de decirles en la introducción. Por cuanto el pecado entró en este mundo por un solo hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y la muerte, esto es incluido por consiguiente, por medio del pecado, primero vino el pecado, por consiguiente el pecado trajo muerte. Y por medio de la muerte, así también la muerte pasó a todas estas generaciones hasta que llegó Yahushua HaMashiach. Recordemos que había una promesa cuando Yahuwah vistió a Adán y Hawa con una piel y tuvo que derramar sangre, un sacrificio para que pudiera ser Keporá, cubrir como este talit, cubrir completamente su vida, para que Yahuwah no viera ese pecado. Esa es la única manera en que Yahuwah no va a poder ver ese pecado, por la sangre del Moshiach, Yahushua, que está vertida sobre sus banim, sobre sus hijos, o aquellos que obedecen su palabra, su Torah. Verso 13. Porque hasta el Torah, el pecado estaba en el Olam Hased, en este mundo, pero no era tenido como pecado, no habiendo instrucción, no habiendo Torah. Si no hay Torah, no hay una instrucción, no hay una regla, no hay una ley, no hay nada que lo castigue, no hay nada que lo justifique, no hay nada que lo señale como algo que está mal. Si a nosotros no nos dicen o no nos dan ninguna instrucción de algo, en cualquier situación, condición, si no nos dan una advertencia de algo, nosotros no tenemos culpa y por lo tanto no tenemos nada que justificar. Verso 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura, es decir, es sombra del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Yahushua HaMashiach. Quiere decir que en estos 3 días, desde Adán hasta Moshe Rabbeinu, que fue cuando se le entregaron las 2 tablas de los 10 mandamientos, sin embargo, esta es la instrucción. Pero desde Bereshit, desde el huerto del Edén, Yahuwah le dijo a Adán, no comas de este árbol, porque el día que comas, ciertamente morirás. Esa instrucción, esa regla, es el Torah de Yahuwah, es la palabra de Yahuwah. Quiere decir que esa ley, esa tradición o esa palabra que ha sido enviada por Yahuwah tenía que ser transmitida a las demás generaciones, hasta que se le entregó públicamente a todo el Am Israel, las 12 tribus, en el monte Sinaí, para que éste pudiera escuchar el mensaje de Yahuwah, que representaba la carta de compromiso, la carta de matrimonio, la Ketubá. Verso 15. Pero el don, la dádiva, no fue tal como con la caída del hombre, porque si por la caída de uno murieron muchos, cuanto más abundará por los muchos el favor inmerecido y el don de Yahuwah por medio de un hombre, Yahushua HaMashiach. Este don que aquí nos habla la Escritura, un favor inmerecido, también está haciendo referencia sobre la Ruach HaKadosh. ¿Por qué? ¿Usted ha escuchado acerca de los dones de la Ruach HaKadosh? ¿Usted ha oído acerca de lo que Yahuwah derramó sobre la vida de Yahushua HaMashiach en Yeshayahu, Isaías 11, capítulo 2, que él derramaría su Ruach sobre toda carne, pero principalmente sobre su ungido, Yahushua HaMashiach? Los 7 Ruachot de Yahuwah iban a estar sobre la persona de Yahushua HaMashiach. Aquí nos dice que si por un hombre vino la muerte y la muerte después del pecado, por cuanto abundará, por tanto más abundará el favor inmerecido y el don de Yahuwah por medio de un hombre, por medio de Yahushua HaMashiach. Cuando Adán y Hawa pecaron, su Ruach, su Neshama,
su neshama, murió. No murió su cuerpo, no murió su alma, no murió su rúa, porque tenían. Lo que murió fue su neshama. Hasta que vino Yahushua HaMashiach, nuevamente restaura lo que Adán y Jawá habían perdido por causa de la desobediencia, por causa de violar el pecado, por causa de desobedecer el Torah de Yahuwah. Verso 16. La caída del hombre no es tan grande como es la dádiva, es decir, el don. Porque ciertamente el juicio de uno, que este es Adán, llevó a la condenación de muchos, pero el don, la dádiva de perdón, fue para justicia por los muchos pecados. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará la vida por medio de uno. Este es Yahushua HaMashiach. Los que reciben la abundancia del inmerecido favor y del don de la sedaká, de la justicia. Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por medio de un acto de justicia, de sedaká, resultó la justificación y triunfo en la vida para todos los hombres. Amén, qué preciosas palabras. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hataim, pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos sadik, justos. Porque al introducir el Torah, la instrucción, la palabra, provocó que abundara el pecado. Pero donde el pecado abundó, allí sobreabundó el inmerecido favor de la rajamín. Para que, así como reinó el pecado de la muerte, así también el inmerecido favor reine por medio de la sedaká de la justicia para vida perpetua, mediante Yahushua HaMashiach, nuestro María. Aquí tengo unos ejemplos que nosotros tenemos, que está distribuido a través del Torah, de la palabra, los castigos por pena de muerte. El primero es esto no es un orden, pero es una forma de estructurarlo, lapidación, cuando es apedreado esa persona, en hebreo es la palabra shilah, tiene que morir apedreado. Este es un castigo por pena de muerte. Aquí les dejo unos pasuk para que ustedes lo revisen. Estos son los testigos que nos presenta el Torah. Hay muchos más, pero no podemos poner todos. La segunda razón, el castigo por pena de muerte. Pena de muerte. Este es un castigo de pena de muerte. Los que merecen morir, según el Torah de Yahuwah. Tenían que morir en la hoguera o por medio del fuego. Esto se llama en hebreo, serefá. Uno de ellos, una ley muy marcada específicamente en el libro de Levítico, capítulo 21:9, donde nos dice que si la hija de un cojén es encontrada en prostitución o desviación sexual, su castigo de pena de muerte tenía que ser quemada. Vemos otro ejemplo en Bereshit, cuando Tamar, ¿se acuerdan? Tamar, que se había casado con 2 hijos de Yahudá, y le dijo Yahudá, vete a la casa de tu padre, y cuando crezca el hijo menor, Sela, yo te lo daré para que te cases con él. Entonces, durante este tiempo no sucedió nada. Ella se vistió con otras ropas, vino Yahudá, la confundió con una persona ramera, prostituta, tuvo intimidad con ella y ella quedó embarazada. Al decirle las personas a Yahudá que su nuera había cometido fornicación, ella tenía que morir. Esto lo encontramos en Bereshit, Génesis capítulo 38-24. Estos son algunos juicios. Uno de ellos, también el de Tabera, números 11 del 1 al 3, que dice que cayó fuego del Shamaín y consumió una de las orillas del Am Yisrael. Quiere decir los que estaban afuera.
Cuidado con aquellas personas que se mantienen afuera, no porque se encuentren afuera con apatía, con tristeza, con incredulidad, quiere decir, o porque estén dentro de la congregación, quiere decir que ya están del otro lado. Su corazón tiene que estar ferviente, ardiendo. Otro juicio de fuego es cuando los hijos de Aarón quemaron un fuego extraño, un incienso, trataron de meter fuego extraño al Mizbeach, al Ohel Moed, a la tienda de reunión. ¿Qué fue lo que descendió del Shamaín? Fuego, y fueron consumidos. Otro punto por el cual tiene que ser castigado por pena de muerte: ahorcamiento, ahorcado, estrangulamiento, ser colgado. Y la palabra en hebreo es genek. Otro castigo de pena de muerte tenemos la decapitación, cortar la cabeza. Esto no es tan marcado, pero hay casos en la escritura donde se emite un juicio por decapitación, es erek, la palabra en hebreo erek, y es un castigo por pena de muerte. Tenemos otro tipo de castigo que es por culpa. Se tiene que castigar al culpable, al que cometió esta desviación del Torah, y estos son los azotes. Vemos a Yahushua HaMashiach que recibió azotes. Otra parte también lo vemos en la vida de Rabino Shaul, que recibió también azotes, y otros personajes más tenemos aquí, que es un castigo por la culpa. Castigo por restitución. Esto, aunque no era un daño físicamente en su cuerpo, pero era un daño económicamente. Esto se aplicaba la ley del talión, y también tenía que restituirse el daño a la propiedad ajena. Vida por vida, en este caso, si alguien mataba a una persona o algún animal o algo, entonces se tenía que reponer la vida de esa persona. De alguna manera se tenía que restituir o indemnizar el daño que se había cometido, y esto tenía que ser un poco más. Si, por ejemplo, alguien le prestaba una hacha, un machete, una pala, algo que se quedaba a resguardo de esta persona y la perdía o se rompía, o un animal, préstame tu animal para poder trabajar el campo, y el animal por algún accidente o algo muere, esta persona tenía que pagar, pero aparte tenía que agregar una porción más del valor que tenía ese animal. Otro de los castigos por restitución los vemos por las cosas Kadosh Kadoshim. Lo que era en el Mishkan, en el Heikal, en el templo, en algún lugar que estaba relacionado con Yahuwah. También se tenía que pagar, también se tenía que restituir, y además pagar una quinta parte del precio o del valor del objeto. Vamos a ver, quiero leerles de manera superficial, porque esto ustedes tienen que escudriñar, tienen que separar y primero escuchar qué es estos pecados o estos delitos que merecen muerte. Y muchos de ellos, créanme, muchos de ellos lo hemos cometido usted y yo. Lo hemos cometido muchas personas. Somos culpables, verdaderamente somos culpables, y lo reconocemos. Si esto sucede aún cuando Yahushua HaMashiach ya vino hace 2000 años, ahora imagínese cuando todavía no había venido. Pero hay respuestas, verdaderamente es maravilloso el Torah de Yahuwah. Uno de ellos, esos delitos por pena de muerte, es la fornicación y el adulterio. Para una mujer casada no podía tener un amante, no podía tener intimidad con ningún otro hombre. Hoy en día ese tema es muy común. Las mujeres viven como quieren vivir, los hombres viven como quieren vivir. La gente ya no tiene compromisos, la gente vive lo que cree, su propia ideología, su propia filosofía, no sé, lo que ellos quieran hacer. Aquí tenemos algunos pasuk. Hechicería
y bestialidad. Esto nos habla sobre tener intimidad sexual. Muchos de estos pecados de pena de muerte están relacionados sexualmente, la mayoría. Tiene que ver con nuestra sexualidad. Causa del pecado original en el huerto del Edén fue un pecado sexual. Hawa cometió un pecado sexual. No fue porque se haya comido una manzana. Para esto, si usted tiene duda, tiene que ver la enseñanza. Caín no es hijo de Adán, de nuestro rabino Netanyahu ben Israel. Las personas que practicaban hechicería, brujería, era pena de muerte. Tenía que matarla, exterminarla del pueblo o del lugar. La blasfemia, sexo prematrimonial. Esto era para las niñas, las mujeres que estaban comprometidas con un varón que ya había pagado una dote o simplemente tenía un compromiso. Les recuerdo, el Am Yisrael es la calá, la novia. Por lo tanto, nosotros no podemos practicar ese tipo de sexualidad prematrimonial. Y en nuestro caso, la sexualidad prematrimonial tiene que ver con los dioses, con los Elohim, con los Baalim, con los señores. Tiene que ver con eso. Hablar falso testimonio en caso de un pecado muy grave, como sucedió en Yahushua HaMashiach, que hubo muchos testigos, pero a ellos nunca se les castigó. El único que murió fue Yahushua HaMashiach. Falsa profecía, también aquella persona que hablaba falsa profecía, era pena de muerte. Relaciones homosexuales, esto era pena de muerte. Hoy en día es un tema que a mucha gente le disgusta e inclusive te pueden demandar, y simplemente por tú negarte a un acto de este tipo, las personas pueden venir y meterte a la cárcel. Sorprendente cómo han cambiado las leyes. Hace unos días veía yo un video de cómo aquí en nuestros antepasados, en el país de México, las tribus primitivas, ellos tenían instituido en sus leyes pena de muerte para la persona que practicara esta homosexualidad. Increíble, pero cierto. Después voy a pasar alguna de estas testigos que existen en los libros que nos pueden confirmar que los antepasados tenían este tipo de prácticas. La idolatría o hechicería, que también muy castigado, esto era consecuencia o causa de pena de muerte. Conexiones incestuosas o prácticas sexuales incestuosas o antinaturales. Las antinaturales podemos entender como la anterior con homosexuales, pero no solamente en seres humanos, sino que muchas de estas prácticas sexuales antinaturales también se encuentran con objetos inanimados, cualquier objeto, cualquier aparato, o inclusive con animales. Esto es una bestialidad, lo que decíamos al principio. Subordinación a la autoridad suprema. ¿Quién es la autoridad suprema? Nuestro Creador. Si nosotros nos rebelábamos al Torah de Yahuwah en obedecer, teníamos una cierta tolerancia. A veces era inmediata la respuesta, a veces tardaba mucho más. Esto nos da oportunidad a que si nosotros por alguna razón desafiábamos la autoridad que ha sido, pues, en primer lugar Yahuwah, y la segunda autoridad que ha sido puesta aquí en la tierra, que son nuestros padres, pero también nuestros maestros, entonces este era un castigo. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de hacer aliyat teshuvah y renovar nuestra vida. El secuestro también era una causa de pena de muerte. Libertinaje de la hija del Cohen Hakadol, Levítico 21:9. Asesinato. El proselitismo y promoción de otras religiones, esto también era causa de pena de muerte. La violación cometida contra una mujer prometida, golpear o maldecir o rebelarse contra la autoridad paterna, esto era causa de pena de muerte. Quebrantamiento del Shabbat, indiscutiblemente
el Shabbat que había sido instituido desde la creación, desde Bereshit. Nosotros nos encontramos en el día 1, Yahuwah creó esto y aquello. En el día 2 fue el día y la noche, y el día 3, y en el séptimo día, Yahuwah descansó. Entonces, romper o quebrantar el Shabbat es causa de pena de muerte. Tocar el monte Sinaí, ustedes se acuerdan que Yahuwah le dijo que nadie toca, pongan límites, que nadie se acerque, ni animal, ni hombre, porque si alguien se acerca, va a morir. Esto fue cuando fueron entregadas las tablas de los 10 Mizbot. La brujería, la adivinación, la nigromancia, hechicería. Esto de nigromancia es cuando alguien consulta o por medio de profecía, de adivinación, habla. Esto es causa de pena de muerte. Para llevar a cabo el juicio incriminatorio se requería por lo menos 2 testigos que hayan observado el delito. En caso de falsear la acusación, se les otorgaba también a ellos la pena de muerte. Lo mismo que ellos pedían era la causa para que el castigo por levantar falso testimonio, por lo cual querían imponerle al acusado. El Sanedrín estaba formado por 23 jueces. 10 se requería para absolverlo o 10 se requería para juzgarlo. Aquí son 20, nos quedan 3. El veredicto dividido que permitiría la condena tenía que ser de al menos 13 a 11 a favor de la condena. La palabra que aparece en el Torá como aquel que no cumpla los mandamientos de Yahuwah será cortado de su pueblo. Esta es la palabra que nosotros debemos prestar muchísima atención. Cuando nosotros leemos en el Torá de Yahuwah, si aquel persona del pueblo de Israel no cumple este mandamiento o esta ordenanza o esto o aquello, será cortado de su pueblo. Nosotros tenemos que estar muy atentos, porque esta palabra que será cortado de su pueblo, en hebreo es la palabra karet, que significa cortar. Y para esto vamos a ver la definición. Strong H3772 es la palabra karat, raíz primaria, significa cortar, cercenar, rebanar, separar. También quiere decir destruir o consumir, desaparecer, deshacer, destruir, dividir, exterminar, extinguir, faltar, fin, matar, morir, perder, perecer, quebrar, quitar, raer, talar. Karet es una palabra hebrea que nos reserva muchas sorpresas. Esta está compuesta por las mismas letras de Keter. Escuchen esta palabra Keter, que significa corona. Escuchen Karet y Keter. Por otro lado, tiene otro orden. Esta palabra que significa, podríamos definirlo como algo equivocado. Keter, que es la corona, esta palabra significa extirpación, muerte prematura, del verbo korat, ser cortado. Karet, en el hebreo, que utilizamos para extirpación, sacar, o incisión, en el caso de hacer una cirugía, cortar perfectamente lo que está dañado y sacar. Uno de los castigos impuestos por el tribunal del Shamaín, es decir, de arriba, que consistía en cortar de la comunidad de Israel, casi siempre por muerte súbita, a un violador del pacto. Esto que estamos viendo, tenemos que poner muchísima atención, porque por esta causa nosotros ya no vamos a tener el pretexto de decir, yo no lo sabía, yo no lo había escuchado, yo nunca me hubiera imaginado que existiera eso. Pero por el simple hecho de que el día de hoy usted está escuchando esta enseñanza y estoy recalcando los motivos y la causa por la cual nosotros podemos ser cortados del Am Yisrael,
separados del Shamaín, porque nuestro destino, nuestra graduación, nuestro objetivo es alcanzar el Shamaín, estar con Yahuwah. No es permanecer una eternidad en un lugar de tormento, con fuego, quemándonos ahí por la eternidad, sino es estar con Yahuwah por la perpetuidad. Ese es el principal razón por la cual vino Yahushua, porque Él no quiere que nosotros estemos del otro lado. En el Brit Hadashah, en el pacto renovado, se mencionan varios casos, como por ejemplo Hechos 5 del 1 al 10, el pecado y muerte de Ananías y Zafira. ¿Cómo murieron? Algo fulminante. De repente, en ese mismo momento, cayeron muertos. Primero de Corintios 11, del 29 al 32, nos dice Yahushua HaMashiach que nosotros no podíamos comer indignamente el cordero de Pesaj. Aquí estaba celebrando una cena conmemorativa porque 4 días antes de la celebración de Pesaj, ellos estaban celebrando la seudá de Pesaj, la ceremonia, la cena que se hace o la comida que se hace para llevar a cabo Pesaj. Teníamos que comer el lejem y teníamos que tomar el vino. Por esa razón nos dice que aquel que coma o beba indignamente será castigo de muerte para esa persona. El Torá menciona 36 casos de violación del Torá que pueden atraer sobre una persona este castigo, que incluye la penalidad de ser cortado de Israel o de la tierra de los vivientes. No hay provisión en la ley de Moisés para perdonar los pecados condenados por Caret. Solamente el sacrificio de Yahushua HaMashiach puede perdonar estos pecados, clasificados en su mayoría de voluntarios. Al caer en Caret, que es decir, cortados o pena de muerte, se pierde la corona, lo que hace un momento hablábamos. Al revés, Keter, las palabras en diferente orden significa Keter, como Caret, Keter. Solamente cambia la Resh y la Tab. El alma pierde el poder que tenía para poder realizar la voluntad de Yahuwah. Keter significa círculo o diadema. También la conocemos nosotros como corona. La palabra Qatar, que es la palabra raíz Strong H 3804, Keter es 3804 y Qatar 3803, esta es la palabra raíz, significa encerrar. Esto quiere decir como una corona. ¿Se acuerdan? En el Mizbeach, en el Shulchan Aruch, en el altar del incienso, también había una corona, una moldura que sobresalía, y era esta Keter. En el Aron Edut, el arca del pacto, también tenía una moldura, una corona. Esta palabra significa sitiar, también esperar o cercar, rodear. Tal vez en el concepto más antiguo acerca de Caret, de ser cortado, se encuentra en los escritos de Josefo, en las antigüedades, en el libro de antigüedades de los judíos. Esta es la referencia 3.12.1, que señala cómo las personas de comportamiento insolente eran merecedores de la pena de muerte, tal como cualquier otra pena de muerte señalados en el Torá. Aquí está una referencia más reciente, aparte de lo que tenemos nosotros, que es nuestra base, nuestro fundamento, el Torá de Yahuwah. Una referencia, según los sabios del pueblo yahudí, según Maimónides, dice que es la retribución divina, que esta es una palabra que nosotros no usamos, pero es una retribución del Shamaín por determinados actos negativos, pecados que hacen que la persona al morir en este mundo muera definitivamente como los animales, sin gozar de la vida del más allá. Es la muerte por intervención directa de la mano de Yahuwah,
cuando no era aún el momento de morir. Una tercera opinión basada en las palabras de Rashi, otro comentarista del Torá, significa morir sin hijos. Esto es lo que ellos comentan, afirman según su conocimiento, según su sabiduría. Ello es lo que exponen su pensar, su sentir, de acuerdo al conocimiento que ellos tienen del Torá. Es quedar apartado o segregado de su pueblo. Ello puede significar la excomunión en algunos casos. Tenemos otro comentarista, Nachmanides. Hay una quinta versión que se relaciona con el alma. Como el alma no muere, consiste en una degradación, un tipo de metamorfosis, un tipo de negación absoluta de los placeres en su rúa que esperan las almas de los sadiquín. Es decir, al morir el ser humano, nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra. Polvo somos, al polvo volvemos. Pero nuestra neshama, que va delante de quien nos la dio, nuestro rúa va delante de quien nos la dio, nuestra alma, que es lo que conlleva nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que nosotros somos, hicimos en nuestra esencia, el cuerpo solamente es un instrumento, es para llevarse a juicio. Pero cuando esta persona, por causa del pecado de muerte, haber cometido sin haberse arrepentido, es degradado y por consiguiente tiene un juicio severo. Nuevamente tengo aquí otra lista diferente. El que tiene relaciones con su madre, con la esposa de su padre, con su nuera o con un hombre o con un animal. Una mujer que tiene relaciones con animales. Cuando alguien tiene relaciones con una mujer y su hija, o con una mujer casada, o con su hermana, o con su tía paterna, con su tía materna, o con la hermana de su esposa, o con la esposa de su hermano, o con la esposa del hermano de su padre. Como ya lo hablamos hace un momento, la mayoría de estos pecados tiene que ver mucho con pecados sexuales. Quien prepara el ketoret, el incienso kadosh, que se ofrece 2 veces al día en el misbeach de oro, se tiene que ungir a sí mismo con aceite de la unción. Ya lo vimos también esto acerca del aceite de la unción, que aquellas personas que preparen ese tipo de aceite con este tipo de propósito son mencionados que son cortados de su pueblo. Y aquel que presenta incienso, también no podemos quemar incienso con algún propósito ritual o quizá para engañarnos a nosotros mismos, porque nosotros no necesitamos otro tipo de incienso, no necesitamos otro tipo de ungüento. Para eso tenemos la Ruach HaKodesh que nos unge nuestra vida, la unción que desprendemos cuando hemos recibido la unción de la Ruach HaKodesh, nuestras peticiones, nuestras tefilot, que suben como un incienso a la presencia de Yahuwah por la intercesión de los Kadosh Kadoshim. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Un buen arrepentimiento, la teshuvah, con una buena intención, puede borrar la sentencia de Karet. Vamos a ver el pecado relacionado con Karet. Primera de Juan 5:14, que fue lo que les leí al comienzo de esta enseñanza. Pero ahora lo vamos a ver en esta escritura de restauración, HaTorah. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Yahuwah, que si pedimos alguna cosa conforme a su razón, a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Yahuwah nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las súplicas que le habíamos hecho. Si alguno ve a su fraterno cometer pecado que no sea de muerte, ore a Yahuwah, y Yahuwah les dará vida. Digo a los que cometen pecado, no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo, no se ore. Toda violación del Torá es pecado, mas hay pecados que no son de muerte. Este Talmid, Yohanan, escribió mucho en cuanto al pecado en todos los escritos que él tiene
Así que no hay necesidad de ir a otro libro para encontrar la respuesta. Primera de Juan, aprendemos que todos somos susceptibles al pecado. Pero aunque pecamos, si confesamos nuestros pecados, mientras demostramos activamente un rúa arrepentido, la sangre de Yahushua nos limpia de todo pecado. Y Yahushua aboga por nosotros delante del Padre. Así que debemos tener cuidado también. Hay una enseñanza de parte de nuestro rabino que se llama la sangre. Y yo también tengo una enseñanza que habla acerca de la sangre de Yahushua HaMashiach. Por ningún motivo, por ninguna razón, nosotros no debemos de decir que la sangre del Moshiach venga a mi vida, límpiame. Esto es algo horrendo. Esto es algo blasfemo delante del Torah de Yahuwah. Porque una vez que Yahushua HaMashiach murió y su sangre fue derramada para el perdón de los pecados, nosotros no tenemos que estar echándonos a cada rato la sangre del Moshiach. Como ya le comenté, si usted tiene dudas sobre este tema, hay una enseñanza específica. Vea la enseñanza de Rabino Netanyahu Ben Israel que se llama la sangre. Ahí habla específicamente este tema. Tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros, pedir unos por otros, para que nosotros seamos sanados. Lo acabamos de ver en el tema anterior. La oración eficaz del justo puede mucho. Aunque había un varón que se llamaba Shimón, el mago, en el libro de Hechos, era un israelita. Él intentó abusar del poder de la Ruach HaKodesh para obtener ganancias egoístas. Como resultado, su alma se encontró con un estado de perdición y por ser libre se le instruyó que se arrepintiera de su pecado. ¿Qué hizo Shimón el mago? Simplemente se arrepintió, confesó su pecado que él había cometido. Usted lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 8, cuando habla acerca de los talmidín y de este varón Shimón, que era un hombre que tenía muchos seguidores, un hechicero, un brujo que hablaba por todos lados, pero él también quería tener ese poder, ese don de la Ruach HaKodesh. Así que él pensaba que era la manera como él podía obtenerlo y él tuvo que pedir perdón. El sacrificio del madero, y esto es algo que aquí comienza nuestra verdadera enseñanza. Lo que hemos hablado hace un momento fue una introducción sobre el tema de los pecados de muerte, los castigos, las consecuencias y algunos pecados que causan esta pena de muerte. Nosotros estamos enfocados los primeros 3,000 años que ya pasaron, 4,000 que vino Yahushua HaMashiach, y nosotros nos encontramos en el 6,000, 5,000, 6,000, ya próximo para que Yahushua HaMashiach esté por segunda vez entre nosotros. ¿Por qué era necesario que viniera Yahushua HaMashiach? Esta es una pregunta que yo quiero hacerle. Y esto es algo que compartía con ustedes al principio, que todas las religiones comparten que era necesario que viniera, pero ¿para qué tenía que venir Yahushua HaMashiach? Esto es lo que nosotros nos vamos a meter a profundidad para conocer este misterio. ¿Era necesario un sacrificio de sangre para el perdón y la expiación del pueblo? Vamos a ver si eso es verdad y en dónde lo encontramos. Tenemos nosotros que estar seguros porque esto es algo que a nosotros nos va a ayudar. Primeramente como Am Yisrael. Y segundo, para que no nos engañen. Para que no nos quieran ver la cara otra vez como lo hicieron antes de venir y conocer el nombre de Yahuwah. Vamos a leer el libro de Levítico, Vayikra 17:10. Cualquier varón de la casa de Israel o extraño, esto es un extranjero o un recién llegado, que habite entre ustedes, que coma cualquier tipo de sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que come sangre.
y la cortaré de en medio de entre su pueblo. Esta palabra y la cortaré es vejikrati. Aquí aparece vejikrati ota, y la cortaré de en medio de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para ti, sobre el arar, el misbea, le caper, para hacer expiación. La palabra expiación es keporá, caper, o keporá, cubrir. Por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida. Yekaper, la que hace expiación. Además, por esta razón yo dije a los hijos de Israel: ninguno de entre ustedes comerá sangre, ni ningún extranjero viviendo entre ustedes no comerá sangre. Cualquier varón de los hijos de Israel, o extranjero, extraño o recién llegado, que habite entre ustedes, que caza y captura cualquier animal o ave que se pueda comer, aún derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. Algo que usted tiene que aprender a escuchar. Cuando nosotros escuchamos el Torah de Yahuwah, las instrucciones son dadas para Israel. No son dadas para cualquier otro pueblo. No son dadas ni para alguna otra nación, ni para alguna otra cultura o religión específica. Muy claramente, si usted escucha, si estas instrucciones fueron dadas a los Yahudí o a los judíos, esa escritura está mal, o simplemente le están enseñando mal. Si usted escucha que cualquier varón de los hijos del pueblo, ¿cuál pueblo? No especifica, aquí le están cortando la palabra Yisrael. ¿Cómo lo hicieron en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto? Le quitaron la palabra Yisrael y le pusieron la palabra cristianos. Esto es algo inaudito, inconcebible, que nosotros no podamos aprender a escuchar bien el Torah de Yahuwah. Todas las instrucciones que han sido dadas en el Torah, en la palabra, en las Biblias, en lo que usted tenga, fueron dadas para Israel, no para otro pueblo. Verso 14. Porque la vida de toda carne en su sangre, es su sangre la que sostiene su vida. Por eso dije a los Benei Israel, a los hijos de Israel: la sangre de cualquier carne no comerás, porque la vida de toda carne está en su sangre. Cualquiera que coma será yikaret, cortado. Kol akelá yikaret. Cualquiera que lo coma será cortado. La violación de este mandamiento está penado por pena de muerte. Cortado, karet. Se dice en hebreo que te hace separar, deslindar completamente del pueblo de Israel. Es decir, que es la separación de las personas de la comunidad de Israel. Ustedes se han dado cuenta que anteriormente en nuestra vida pasada, antes de ser israelitas, Am Yisrael, nosotros comíamos de todo. Comíamos carne de cerdo, que el cual, aunque la Escritura nos dice que no es un pecado de muerte, pero es una instrucción que nosotros no teníamos que hacerlo. Terminábamos la celebración, terminábamos el culto, terminábamos la misa, terminábamos el servicio, lo que sea. ¿Y qué era de comida? Unas carnitas, ¿verdad? A comer carne de cerdo, a comer, porque ahí no teníamos entendimiento que nosotros somos y pertenecemos al Am Yisrael. Cuando nosotros conocemos bien a nuestro entendimiento que yo soy un israelita, que yo soy un descendiente de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces ahora el Torah de Yahuwah adopta una nueva personalidad en mi vida. Ahora yo no debo de hacer lo que dice que es para el Am Yisrael que no debe de hacer. Esto significa el ser cortado, la eliminación de la persona de los pactos. Una vez que nosotros violamos el Torah, violamos el pacto.
somos quitados de esas promesas, somos quitados de esos pactos que Yahuwah había dado por causa del pecado que nos separa y por lo tanto somos cortados. Esta persona que ha cometido transgresión, hasta que ocurra algo que permita a las personas que cometió esa transgresión ser restituida nuevamente a la posición que había sido originalmente diseñado, para así volver a entrar nuevamente a los pactos y a las promesas. Es decir, una vez que nosotros hacemos Aliyat Teshuvah, venimos en arrepentimiento con Torah a Yahuwah, nuevamente es restaurada nuestra vida al árbol de la vida. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos, capítulo 9, 22. Casi todo es purificado, según el Torah, con sangre. Y sin verter sangre no hay remisión. Oiga lo que dice este pasaje de Hebreos. Casi todo, no dice todo, dice casi todo es purificado según el Torah, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esto es impactante. Bajo este pasuk, la mayoría, cuando nosotros estuvimos un tiempo en el cristianismo, después de haber salido del cristianismo y de entender este misterio, muchas personas enseñan dentro de esta religión, piensan que no existe ninguna otra posibilidad de perdón de pecados excepto por el derramamiento de sangre. Y esto lo tiene que ver mucho con la persona de Yahushua HaMashiach. Ellos dicen, por cuanto está Yahushua HaMashiach, todo el pacto, todo el Torah queda abolido, porque eso es lo que dice la religión, eso es lo que dice el cristianismo, eso fue lo que a mí me habían enseñado anteriormente, y eso es parte de la doctrina que enseña el cristianismo. Quizá algunas personas que han entendido ese misterio, quizá no, pero en su mayoría es parte de esa enseñanza. Aquí es donde yo quiero hacer una pregunta. ¿Es necesario el derramamiento de sangre para la remisión de los pecados? Acabamos de leer Hebreos 9:22. Casi todo, y lo dice Hebreos, no lo estamos leyendo de Levítico, ni de Devarim, ni de ningún otro lado. Hebreos es un libro más reciente. Dice, casi todo es purificado según el Torah con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Shemitah. Remisión es la palabra Shemitah. Sheliha significa perdón. Shemitah, remisión de pecados. Acabamos de leer también el libro de Levíticos, donde nos dice que nos ha sido entregado la sangre de los animales para que nosotros podamos utilizarla a favor nuestro. Alguien que sustituya el pago del pecado que yo cometí. Y vamos a ver algunos ejemplos. Quiero que me acompañen a leer estos ejemplos, como no todo precisamente tenía que ser sangre. No todo tenía que ser matar un animal, sacrificar un animal para que hubiera derramamiento de sangre y entonces viniera el perdón de mis pecados. Vamos a ver estos sacrificios que eran entregados en el Mizbeach, en el Ohel Moel, en el Mishkan, en la tienda de reunión, o en el templo, o en el lugar Kadosh Kadoshim que Yahuwah había apartado, para que ahí se hicieran los sacrificios. Vamos a ver que estos sacrificios que eran entregados eran para los pecados que no son de muerte. Que no son de muerte. Los pecados que eran cometidos por causa de muerte era muerte, era cortado. No había nada que pudieran hacer ningún sacrificio. No los quiero enredar. Los pecados que no son de muerte, para eso está el Torah y los sacrificios. Los que se tienen que perdonar, tiene uno que pedir perdón, están mencionados aquí. Aquellos que no están mencionados aquí, como usted nunca va a encontrar
que una persona que asesinó, mató con alevosía y ventaja a una persona, usted no va a encontrar en el Torá de Yahuwah un sacrificio de un cordero o becerro, así sean miles de becerros o de corderos que usted mate, eso no lo va a limpiar de su pecado. Para eso vino Yahushua HaMashiach, que es el único que perdona esos pecados de muerte. Vamos a ver lo que nos dice Vayikra, Levítico, capítulo 5. Pero si no puede traer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, entonces traerá por su ofrenda el que pecó la 10ª parte de un efa de flor de harina. Como ofrenda por el pecado, lejatá, no pondrá sobre de ello aceite, ni le pondrá sobre ello incienso, porque es su ofrenda por el pecado. Aquí vemos que si no puede traer estos 2 pichones o estos 2 palominos, puede traer harina como ofrenda del pecado. Verso 12. Él lo traerá al cojén, y el cojén tomará de ella lo que llene su puño, lo que logre agarrar con su mano, con 5 dedos. Eso es lo que va a presentar. Dice, lo presentará como ofrenda memorial y la quemará sobre el estrado, sobre el arar, conforme a las ofrendas encendidas a Yahuwah. Es ofrenda por el pecado, Hataim. Hará expiación, cubrir, que es kiper o kapar, cubrir. Hará expiación para él, el cojén, por su pecado que él le ha cometido en uno de estos asuntos. Y le será perdonado, y el resto de la harina que llevó será del cojén, como ofrenda de grano. ¿Qué era lo que ofrecían para Yahuwah? Lo que pudiera tomar con su mano, lo presentaba en el altar, en el arar, en el misbea, lo soltaba y era quemado, era encendido, pero el remanente, el resto, era para el cojén jacador, o el cojén que presentaba la keporá. Una ofrenda de harina no tiene nada que ver con sangre. Aún así, hace keporá, hace expiación. Es solo harina, y el Torá afirma que la harina sirve para hacer expiación. Esto es impactante porque muchas personas, a pesar que lo han leído, a pesar que lo han escuchado, no lo han entendido. No solamente se requiere sangre para el perdón de los pecados. Aquí vemos un ejemplo muy claro que pueden ser 2 palomas, que aunque es derramamiento de sangre, pero es ofrecido harina. Un puño de harina era ofrecido. Esto de ofrecer corderos, becerros, palomas, harina, tiene que ver con la posibilidad económica de las personas. No era posible que a una persona que no tenía mucho dinero, que no tenía riqueza, que no le alcanzaba, no podía ofrecer un toro, un becerro, un carnero. No lo podía ofrecer porque era muy caro. Hoy en día usted pregunta cuánto cuesta, y si usted estaría dispuesto, imagínese, si cometiera un pecado que no es de muerte y tendría que pagar, ¿cuántas veces tendría usted que desembolsar para entregar ese cordero? Imagínese la cantidad económica que se derramaría por causa de que uno comete ese tipo de pecado. Entonces, ese tipo de ofrendas que eran entregadas al cojén era de acuerdo a su situación económica. Vamos a ver otro ejemplo aquí muy marcado. Números capítulo 16, 42. Y sucedió, esto es un ejemplo de hacer expiación, de hacer keporá, cubrir el pecado. Sucedió que cuando se habían reunido la congregación contra Moshe y contra Aarón, voltearon hacia la tienda de reunión. He aquí lo cubrió la nube, y apareció el esplendor de la presencia de Yahuwah.
Y vinieron Moshe y Aarón delante de la tienda de reunión. Y habló Yahuwah a Moshe diciendo: Levántese del medio de esta congregación, para que los consuma en un momento. Y se postraron sobre su rostro. Y dijo Moshe a Aarón: Toma tu incensario, o tu brasero, como usted lo conozca, y ponle fuego del arar, del estrado, y coloca incienso sobre él. Muévete pronto con él a la congregación, y haz expiación por ellos. Aquí está la palabra que nosotros buscamos. Caper alejem, haz expiación por ellos, porque ha salido la ira de la presencia de Yahuwah, ha comenzado la plaga. Y tomó Aarón, como había mandado Moshe, y corrió en medio de la congregación. He aquí que ya había comenzado la plaga entre el pueblo. Así que puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, Bajafer al-Jaam, y se puso de pie entre los muertos y los vivos. Así se detuvo la plaga. Y eran los que murieron en la plaga 14,700, además de los que murieron por el asunto de Corah. Y regresó Aarón a Moshe a la entrada de la tienda de reunión, y la plaga fue detenida. ¿Cómo hizo que porá aquí el hombre o el cojén? En este caso Aarón ya era el cojén jacador. Moshe Rabbeinu le da instrucciones: coge de ahí, de esos carbones encendidos, y llévalos en medio del pueblo. ¿Cómo era posible que un incienso pudiera ser keporá, expiación? Y esto no estaba ordenado según las instrucciones que Yahuwah le había dado a Moshe Rabbeinu. No estaban en la lista para hacer expiación, y Moshe utilizó este recurso para hacer expiación por el pueblo. Sorprendente y maravilloso. En estos pasuk vemos que hay una rebelión. Después de lo que sucedió con Corah, el pueblo comenzó a blasfemar aún en contra de Moshe y de Aarón. Ellos cometieron una rebelión contra Yahuwah, porque vimos hace un momento que aquel que está en contra de la autoridad que Yahuwah puso sobre su vida, automáticamente está en contra de la autoridad de Yahuwah, porque Yahuwah puso a esa autoridad y esa autoridad tenía que ser respetada. En este caso estaban hablando, blasfemando, dando mal testimonio y hablando cosas horribles, tanto Aarón y Moshe Rabbeinu. ¿Y quién puso a Moshe Rabbeinu? Yahuwah. ¿Quién puso a Aarón? Yahuwah lo puso. Así es que Moshe le pide a Aarón que haga expiación por el Am de Israel, porque la plaga de mortandad ya había comenzado. Y aquí quiero hacer una pregunta que usted tiene que tenerla en cuenta. ¿Con qué hizo Aarón expiación? ¿Utilizó sangre? No. ¿Utilizó harina? No. ¿Qué fue lo que utilizó? Incienso. Hizo keporá, expiación por el pueblo para que no muriera. De manera que sí hubo expiación con incienso. Y la evidencia es que Yahuwah sí aceptó esa ofrenda por el cual se hizo expiación, porque inmediatamente se detuvo la plaga, la mortandad, indicando esto que Yahuwah aceptó. ¿Cómo nosotros podemos entender, comprender la posición de la doctrina que nos habían enseñado anteriormente en el campamento anterior? Y esto yo lo digo con respeto, porque yo no tengo nada con aquellas personas. Yo no soy quien les va a convencer a ellos de la existencia de la persona de Yahuwah, ni de la persona de Yahushua HaMashiach. Para esto, la Ruach HaKodesh es la única que los va a convencer a ellos, como sucedió en mi vida. La Ruach HaKodesh me habló del nombre de Yahuwah, de Yahushua, a través del rabino Netanyahu ben Israel,
de un video que yo vi, de una enseñanza, que esto cambió completamente todo lo que yo tenía. En menos de un mes yo dejé todo el pasado. Yo rompí con todo el pasado y decidí seguir a Yahuwah. Hay muchas personas que, a pesar que tienen 1, 2, 3 años conociendo el nombre de Yahuwah, aún su corazón está en el otro campamento. No deja uno un lugar. Estas personas se tienen que definir, pero no porque uno los quiera convencer, uno quiera hablar. Si ustedes se dan cuenta, yo no soy una persona de palabras que los pueda convencer. Por el contrario, mis palabras son torpes, a veces soy tartamudo. Ustedes se han dado cuenta que hasta para leer me brinco muchas palabras, digo palabras por otras, cambio las cosas, pero quiero, con toda la intención de mi corazón, escribo las enseñanzas para que pueda yo leerlo y no diga yo algo que pueda yo entorpecer el crecimiento o pueda yo perjudicar a una persona. Lo quiero hacer con todo respeto, hablando del campamento anterior. Yo tengo familia todavía en ese lugar. Usted tiene familia también en ese lugar. Y por esa razón no les voy a faltar el respeto. Porque por alguna razón Yahuwah nos fue poniendo en un lugar para conocer, para saber si íbamos a hacer como nos dice la Escritura. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrán. Si nosotros fuimos fieles en aquello poquito que nosotros podíamos entender de la Escritura anteriormente, en años pasados, quiere decir que fuimos fieles. Y Yahuwah nos dijo, te voy a mover de ahí, te voy ahora a revelar verdaderamente mi nombre, para que tú no estés jugando con mi nombre, no estés jugando con las cosas Kadosh, Kadoshim, no estés jugando con las Moedim de Yahuwah, sino que tú tienes que tener respeto y temor por todo aquello del Torah de Yahuwah. Vamos a ver otra manera diferente. No es sangre, no es harina, no es incienso. ¿Cómo se puede hacer expiación? Fíjese bien cómo el pueblo hace expiación. Por sus pecados. Números capítulo 31, verso 48. Y se acercaron a Moshe los oficiales a cargo de las divisiones o de las compañías militares del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos. Dijeron a Moshe, tus siervos han tomado un conteo de los hombres de guerra que estaban a nuestro mando, y no falta ninguno de nosotros. Por eso hemos traído una ofrenda para Yahuwah, lo que cada hombre ha obtenido de joyas de oro, brazaletes y pulseras, anillos de sello, aretes y collares, para hacer expiación, lekaper al nafshoteinu, para hacer expiación por nuestras almas, por nosotros mismos, delante de Yahuwah. ¿Qué trajeron? Lo acabo de leer. Joyas de oro, pulseras, brazaletes. Así fue como hicieron Keporá, para hacer expiación por nosotros mismos. Pregunta, ¿cómo se hizo la expiación aquí? Ya lo repetí, ya lo dije. ¿Fue sangre? No. ¿Con harina? Tampoco. ¿Con incienso? Menos. Entonces, ¿con qué se hizo Keporá? Expiación. Con oro, plata y ofrendas, minerales, todo lo que ellos habían capturado en ese botín. Dice que ellos hicieron un conteo. ¿Se acuerdan al principio del libro de Números? Ellos no podían contar al Am Yisrael. No lo pueden contar. 1, 2, 3, 4, somos 20,000. No se podía hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Ellos tenían que dar una moneda, un shekel, medio shekel de plata, tenían que darlo, una moneda. ¿Qué era lo que contaba el Sanedrín o los jueces? ¿Qué era lo que contaban? Las monedas. Tantas monedas son el Am Yisrael. De una edad de una cierta edad, el número era lo que ellos contaban. No podían contar a las personas 1, 2. ¿Cuántos somos aquí? Levanten la mano. No, eso no se podía. Tampoco se puede hoy en día. Tenemos entonces que para hacer expiación no es en todos los casos con sangre. Y de que hubo expiación,
claro que hubo expiación. Yahuwah lo aceptó y no se usó sangre. De esta manera está demostrado por el Torá mismo que el hombre puede hacer expiación con una ofrenda de harina en lugar de otra ofrenda, en lugar de la ofrenda de sangre, para hacer keporá, para hacer expiación por su propia vida. Está demostrado que Aarón hizo una expiación a favor del pueblo de Israel. Vamos a ver otra forma de hacer expiación. No es con sangre, no es con harina, no es con incienso, no es con metales, oro o lo que sea, pero vamos a ver otra forma de hacer keporá. Esto lo encontramos en Devarim, Deuteronomio capítulo 9, verso 6. Por lo tanto, entiendan que no es por tu justicia. Yahuwah tu Creador les está dando esta buena tierra para poseer, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Recuerden y no se olviden, como ustedes provocaron a ira a Yahuwah tu Creador en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaron a este lugar. Rebeldes, ustedes han sido contra Yahuwah. Y en Horeb, ustedes provocaron a ira a Yahuwah, para que estuviera la ira de Yahuwah con ustedes y deseara destruirlos. Cuando yo subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto, el cual hizo Yahuwah con ustedes, luego me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, sin comer lejem ni beber agua. Y entregó Yahuwah a mí 2 tablas de piedra, escrito con el dedo de el Creador, de Yahuwah. Y sobre ellas escribió todas las palabras las cuales ha hablado Yahuwah para ti en la montaña, desde el medio del fuego en el día de la asamblea. Sucedió al final de los 40 días y 40 noches, dio Yahuwah a mí 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y dijo Yahuwah a mí: levántate y baja rápido de este lugar, porque han actuado corruptamente tu pueblo, a quienes sacaste de Egipto, se han desviado rápidamente del camino, el cual yo les ordené. Ellos han hecho para ellos mismos una imagen fundida. Y además habló Yahuwah a mí diciendo: yo he visto a este pueblo, y he aquí un pueblo de dura cerviz. Déjame solo para destruirlos a ellos, borrar su nombre de debajo del firmamento, y haré de ti una nación más grande y fuerte que cualquiera. Y me volví y bajé de la montaña, y la montaña ardía en fuego, y las 2 tablas del pacto estaban en mis 2 manos. Y miré, y he aquí, habían pecado contra Yahuwah su Creador. Se habían hecho para ustedes un becerro de fundición. Se habían apartado rápidamente del camino, el cual te había ordenado Yahuwah seguir. Tomé las 2 tablas y las arrojé fuera de mis manos, y las quebré delante de sus ojos, y caí postrado delante de Yahuwah, como lo hice la primera vez. Por 40 días y 40 noches alimento no comí, agua no bebí, a causa de todo el pecado que habías cometido, haciendo perversamente a los ojos de Yahuwah para provocarlo a ira, porque tuve miedo ante la ira y el furor con que ardía con ustedes para destruirlos. Y me escuchó Yahuwah a mí en ese momento. ¿Qué sucedió aquí? Pregunta, ¿qué sucedió? Por el ruego de Moshe Rabbeinu, Yahuwah perdonó al Am Yisrael. No hubo sangre, no hubo harina, no hubo incienso, no hubo oro, no hubo plata, pero la tefilá de un varón sadik, justo, la intercesión de un hombre que había permanecido sin comer, había bajado para ver qué era lo que había sucedido y después tuvo que volver inmediatamente a interceder por el Am Yisrael, por lo que habían cometido.
Levítico 11, 17, 11 dice muy claramente que es la sangre la que es dada en rescate por la vida para cubrir, para hacer Keporá. Dice el Torá que la sangre es la paga, el rescate por la vida. Por esta razón no podemos comer sangre en ninguna manera. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo reconciliamos, cómo identificamos, cómo entendemos el hecho de que el cristianismo se dice que solo por la sangre de Jesús hay perdón de pecados? Y por el otro lado, el Torá no enseña que hay otras formas de hacer expiación por el pecado. Ya acabamos de ver 5 formas en las cuales se ha hecho expiación y no precisamente con derramamiento de sangre. Para poder entender y explicar qué es lo que sucede en el libro de Hebreos 9:22, cuando nos dice que no todo se hace Keporá con derramamiento de sangre, que sin derramamiento de sangre no se hace expiación, todo ello haciendo una indicación a la muerte que pasó Yahushua. Aquí quiero que me preste muchísima atención. Tenemos que tener en cuenta que el Torá había 2 tipos o 2 formas diferentes de ver el pecado. Pecado que son de muerte y pecados que no son de muerte. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según el Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Como usted se habrá dado cuenta, este es un tema sumamente importantísimo, delicado, que requiere muchísima atención, que requiere profundizar más allá de lo que las tradiciones nos han inculcado. Nosotros, cuando comprendamos perfectamente este misterio de la muerte de Yahushua HaMashiach, nosotros vamos a poder entender perfectamente el sacrificio. No solamente para poder repetir, porque de tal manera amó Yahuwah al hombre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo podemos estar repitiendo como constantemente lo podíamos hacer, sino que verdaderamente podamos entender este pasaje, no solamente de labios, no solamente de repetición, de memoria, sino que este pasaje verdaderamente podamos entenderlo con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, y que verdaderamente nosotros podamos decir, porque de tal manera amó Yahuwah al hombre, a mí, a ti, que ha dado a su Hijo Yahushua HaMashiach a cambio de tu propia vida, para que tú no mueras, para que tú no permanezcas por toda una eternidad con el Eterno, una eternidad en el infierno, sino que permanezcas una perpetuidad con Yahuwah en el Shamaín. Y de esto es lo que vamos a hablar la segunda parte, algo muy diferente, muy relacionado, puesto que estamos nosotros enfocados ya prácticamente a unos pasos de celebrar las últimas 4 Moedim de Yahuwah, las Moedim de Nafal, de otoño. Nosotros tenemos que irnos preparando ya desde este momento, porque estas últimas 4 Moedim son las que nosotros vamos a celebrar cuando Yahushua HaMashiach venga por segunda vez. Si la primera parte no ha quedado consolidado, no vamos a poder entender la segunda parte. Que Yahuwah les bendiga.